3 que leímos ayer en Yarumela. Vamos a también a mencionarlo aquí, esperando en el Señor que podamos atesorar y sobre todo ser hacedor de esta bendita palabra, porque de eso se trata, de ser hacedor de la palabra. 3, 9. Y nos dice el título, que no lo dice el título ahí, es que no hay justo ni siquiera, no hay justo ni aún uno. Ahí quiero que entendamos que ahí solo a veces no hay justo, pero Jesús dijo ni aún unos, o ni bueno, ¿verdad? Porque le dijeron bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, dice, y es mi Padre, que él estaba a entender que era Dios. ¿Qué pues somos nosotros? Dice, mejor que ellos en ninguna manera, pues ya hemos, dice, acusado a judíos y a griegos que todos están bajo, a gentiles, perdón, que todos están bajo pecado. O sea, todos están bajo pecado. ¿Qué significa? Que todos fuimos sometidos a desobediencia. No crea que yo no estaba así, no estaba igual y quizás más que muchos, pero por eso, porque fuimos sometidos a desobediencia, pero el Señor nos ha sacado de esa desobediencia y nos ha traído a la obediencia. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Ahí está para que miremos que ya si vemos justos es una vez estando con Él y Él con nosotros. Ahí es porque Él es justo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si tenemos la simiente de Él, pues empezamos a hacer las cosas que agradan al Señor. No hay quien, dice, entienda, no hay quien busque al Padre. Quiero que entendamos, cuando Él dice no hay quien busque al Padre, es porque no fuimos nosotros que lo buscamos a Él. Fue Él que lo buscó a cada uno de nosotros. Entonces no piense usted que somos nosotros, no, es Él que nos ha buscado a cada uno de nosotros. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando fuimos sometidos a desobediencia, nadie hacía lo bueno. Y eso es lo que nos menciona. Todos íbamos, como dice la palabra, de continuo al mal. Pero lógicamente con Él, pues ya nosotros agarramos un camino diferente y ya no seguimos en ese continuo al mal, al cual hacíamos antes. Todos se desviaron, dice, a una, dice, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mira lo que nos dice después, porque nosotros antes así hablábamos, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Eso, mentir. Cualquier cosa que se podía hacer, entonces mentíamos, ahí también con su lengua engañan cuando no hablábamos lo que era correcto. Y veneno de aspiz hay debajo de su lengua, porque antes le deseábamos el mal a todo mundo. Maldecíamos a diestra y siniestra. Y eso es lo que nos manifiesta y nos da a entender el Señor. Su boca está llena, dice, de, miren, maldiciones y de amargura. Entonces, ¿cómo estábamos en amarguras y en maldiciendo a diestra y siniestra o a todo mundo? Que es lo que da a entender. Sus pies, dice, se apresuran para derramar sangre. O sea, se apresuran para ir a hacer el mal. Porque eso es lo que hacíamos antes. Corríamos a hacer el mal, puede ser a robar, puede ser a la chismografía, puede ser a la hipocresía, cualquier cosa que no agradaban al Señor. Sus pies se apresuran, dice, para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, porque todo lo mal, porque nada bueno había en nosotros y nada bueno estábamos haciendo. Entonces lo que había era, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos cuando no estamos en el Señor. Entendamos que una vez estando el Señor en nuestra vida, esto es diferente para cada uno de nosotros. Amén. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de mi Padre delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque dice no hay temor del Padre delante de sus ojos. Es porque hacíamos las cosas de desobediencia que habíamos oído, que era un Dios de fuego consumidor. Hacíamos las cosas de desobediencia. Le teníamos temor, mentira. Hay quienes, y voy a poner un ejemplo terrenal, hay quienes tenían padres que eran pero bravísimos o enojados, pero los hijos siempre hacían lo malo. Entonces, ¿qué significa? Si hacían lo malo, no le tenían miedo.
sabían que era enojado, delicado, pero no le tenían miedo. Aparentemente le tenían temor, pero no le temían. ¿Y por qué digo no le temían? Porque desde el momento que nosotros aún así hacíamos lo que a nuestros padres no le agradaban, es porque no le temían. Lo mismo es con el Señor. No hay temor de mi Padre delante de sus ojos, no le temían. Le puede decir, mira, si robas es malo, si matas es malo, si andas en la mentira es malo, si andas en la envidia es malo, si andas en la chismografía es malo, y era lo que más hacían, andar en pura envidia y todo. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, dice, y todo el mundo quede bajo el juicio del Padre. Quiero que entendamos que todo el juicio se le fue dado a Jesús. Todo el juicio se le fue dado a Jesús. Él lo recibió por la ira de Él, por el castigo de cada uno de nosotros. Aún sin merecerlo, pues Él lo hizo por su vida, por su salvación, por su alma, y lo hizo también por la mía. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ya sabemos que nosotros, pues, no nos pasamos por la ley, pero estamos en la gracia. Entonces ya para nosotros, la ley ya la hacemos nuestra, pero sabemos que Jesús ya fue a la cruz por eso, venció eso. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio del Padre. Y sabemos, el Padre, quien le dio eso, esa potestad, se la dio a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de Él. ¿Por qué dice que ningún ser humano será justificado? Porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley, y por esa razón es que nosotros, de la única manera que nosotros somos justificados, santificados para poder acceder al Padre, es a través del Señor Jesucristo. Porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa es el conocimiento del pecado? A través de la ley me di cuenta que era pecado robar, que era pecado matar, que era pecado envidiar, que era pecado envidiarle la casa al vecino, el de animar al vecino y todo eso. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Por la ley. Si no hubiera sido por la ley, no sabemos que adulterar no es pecado, pero la ley me lo hizo ver, y por eso ahora yo ya no soy ignorante de la ley y sé de lo que me está hablando la palabra. Porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. O sea, si no estuviera en la ley que matar es malo, entonces no lo hubiera sabido, no me hubiera dado cuenta. Me di cuenta a través de la Escritura. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia del Padre, testificada, dice, por la ley y por los profetas. ¿Qué significa estar por la ley? Es porque está escrita en la palabra y fue manifestado a través de cada profeta. ¿Qué es un profeta? Es como, por decir, como Isaías, como Jeremías, y cada uno de los que llevaron la palabra. Entonces eso es lo que nos da a entender. Y ahora pues nosotros estamos aquí, y ustedes la pueden escuchar a través del teléfono, a través de la radio, a través del televisor, pero ya no hay ignorancia de conocimiento de la palabra. La justicia de mi Padre por medio de la fe, dice, ¿en quién? En Jesucristo. ¿De quién es la fe? Es del Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ¿qué significa? Todos los que creen en Jesús, no hay diferencia si son de Israel o son de Estados Unidos o son rusos, son indios como nosotros aquí. No hay diferencia. Él no recibe, porque miren, porque no hay diferencia. O sea, no hay diferencia de ninguna persona. Todos somos igual ante el Padre a través del Señor Jesucristo. Pero dicen, los que creen, es necesario creer que el Señor Jesucristo está, que el Señor Jesucristo existe, que el Señor Jesucristo es el único intercedor, que el Señor Jesucristo fue a la cruz por usted y por mí, y todo lo que el Señor nos manifiesta. Por cuanto todos pecaron, ahí está orientada, mire, todos fueron todos pecamos. ¿Por qué pecamos todos? Porque todos fuimos sometidos a desobediencia. ¿Para qué? Para poder ir al único intercedor que se llama Jesucristo. Amén. Nosotros vamos a Jesucristo
y Él con un corazón contrito y humillado, y Él nos pasa a la vida eterna o al Padre, porque Él es el único intercedor entre el Padre y nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria del Padre. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Destituidos de la gloria del Señor, fuera del reino. ¿Y cómo estamos ahora? Si estamos en el Señor y Él con nosotros, estamos dentro del reino. Pero antes estábamos fuera, estábamos destituidos. Si ustedes recuerdan, cuando hemos leído la palabra, espero que la recuerden, pero cuando la fue a buscar María y sus hermanos, ella estaba fuera, porque ellos, no lo digo yo, lo dice la palabra, le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Él les dijo, ellos le dijeron: está fuera. Y él dijo: he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre. De Dios aparece ahí. Quiero que me vayas. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de mi Padre, siendo justificados, miren, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Porque Él es el que fue a la cruz por usted y por mí, y fue por toda la humanidad, a quien mi Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él fue el único cordero, ofrenda agradable para el Padre, para manifestar su justicia a causa de haber, dice, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, lo que usted hizo, lo que yo hice, esos pecados pasados, Él ya no piensa en eso. Pero miren lo que dice, pecados pasados. O sea que si usted sigue pecando, pues yo no sé cómo le puede ir por ahí, pero Él habla, dice, en su paciencia los pecados pasados. O sea, como que dice, bueno, no lo hizo, no le puso cuidado, pero ya si los hace nuevos, pueda que sí. Y podemos ver, ¿verdad?, como la mujer que adúltera, cuando el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ella le dijo: ninguno, Señor. Y Él le dijo: ni yo te acuso. Entonces le dice: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces ahí, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, no hay otro. Amén. Es el único, Señor Jesucristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica Él? A los que es de la fe. Pero ¿quiénes? Los que andábamos a tener pecado. Él ya nos justificó, ya nos santificó, nos redimió, nos resucitó a través de su muerte en la cruz, ¿verdad? Entonces dice: y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, el que está perseverando con Jesús. ¿Dónde pues está? Dice, la jactación queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. O sea, no es porque usted haga obras que se va a salvar. No es por la obra. Es recibiendo al Señor Jesucristo que usted es salvo de ese pecado. Concluimos, pues, dice que el hombre es justificado, miren, por fe, sin las obras de la ley. O sea, no es porque alguien pueda, por decir, Abraham no fue justificado por las obras, no, porque si fuera justificado por la obra, pues sería en la carne, o terrenal, pero para con el Señor es por la fe de su Hijo amado, Señor Jesucristo, por la fe sin las obras de la ley. ¿Es mi Padre solamente Padre de los judíos? Dice, ¿no es también Padre de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea, es Padre de todos los que se arrepienten y vamos con un corazón contrito y humillado a los pies del Señor. ¿Estamos claros? Porque mi Padre, dice, es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a los dos. Si vamos con un corazón contrito, hay quienes pues no lo recibieron. Por ejemplo, el ladrón de la cruz, uno de ellos lo recibió y pasó a la vida eterna, el otro no lo recibió, pero ya es porque él no lo quiso recibir, no es porque el Padre lo rechazó o Jesús lo rechazó, no. Él dice: el que toca se le abra, el que busca
haya, el que pide recibe. Entonces, eso quiero que entendamos. La oportunidad la tenemos. Con este terminamos. Luego por la fe dice, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa confirmar la ley en nuestra vida? Significa que nosotros no nos pasamos por encima de la ley. Sabemos que no debemos de matar, no debemos de robar, no debemos de adulterar y todos los mandamientos que el Señor ha puesto a través. Entonces debemos de entender que nosotros tenemos que estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y si hacemos las cosas que a Él le agradan, pues Él también va a estar bien con nosotros, ¿va? Como dice Jesús en el 8:29 de Juan, mi Padre nunca me ha dejado porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces si nosotros hacemos lo que a Él le agrada, no nos va a dejar solos. Solo digamos ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que la podamos atesorar en nuestro corazón, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.